2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, bienvenidos. Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Cecilia Torres Choque y en esta oportunidad desarrollaremos un contenido para el área de comunicación y lenguajes. Sexto grado de secundaria. ¡Comencemos! ¿Qué son las fuentes de información? Por fuente de información se entiende cualquier instrumento o, en un sentido más amplio, recurso que nos pueda servir para satisfacer una necesidad informativa. El objetivo de las fuentes de información será facilitar la localización e identificación de documentos. Así respondemos a la pregunta, ¿dónde vamos a buscar la información? Es necesario considerar el tipo de fuentes de información que se consultarán. Para los trabajos de clase, el estudiante debe seleccionar las fuentes que le proporcionen la información. A continuación estudiaremos las fuentes primarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Estas contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. No fue modificada ni traducida. Son productos de una investigación o de una actividad eminentemente creativa. Pueden encontrarse en formato tradicional, impreso, como los libros y las publicaciones seriadas, o en formatos especiales como las microformas, los videocassettes y los discos compactos. Por ejemplo, dentro de las fuentes primarias tenemos documentos originales, diarios, novelas, minutas, entrevistas, poemas, apuntes de investigación, noticias, fotografías, autobiografías, cartas, discursos y otros. A continuación veremos las fuentes secundarias. Este es otro recurso que se utiliza para recabar información. Suele ser un libro académico, un artículo de revista o un documento digital o impreso, creado por alguien que no experimentó o participó directamente en los eventos o condiciones bajo investigación. Las fuentes secundarias no son evidencia, pero proporcionan una interpretación, análisis o comentario derivado del contenido de materiales de fuentes primarias u otras fuentes secundarias. Implican generalización, es decir, análisis, síntesis, interpretación y o evaluación o traducción. Por ejemplo, dentro de las fuentes secundarias tenemos memorias institucionales, monografías, tesis, artículos científicos, revistas de resúmenes. También tenemos la crítica literaria, comentarios, enciclopedias y similares. Debemos hacer notar que las fuentes secundarias son también un recurso invaluable, ya que nos permiten obtener información dentro de la investigación. A continuación, veremos las fuentes terciarias. Como ustedes, estudiantes, habrán podido observar, las dos fuentes que hemos llevado son netamente muy importantes. Ahora veremos las fuentes terciarias. La fuente terciaria. Cuando una tercera persona interpreta lo que dice una segunda sobre el objeto de estudio, es a esto a lo que llamamos nosotros fuentes terciarias. Contienen información sobre fuentes secundarias y remiten a ellas. Son parte de la sección de referencias de una biblioteca. Tenemos aquí los índices que se pueden consultar, los directorios, las guías, bibliografías, catálogos y otros documentos que forman parte de las fuentes terciarias. ¿Qué te ha parecido hasta aquí las fuentes de información? Son muy importantes y tenemos 3. Esperamos que tú puedas revisar cada una de estas fuentes y puedas de alguna manera buscar información para tu investigación. Bien, hemos ido revisando cada una de las fuentes de investigación y aquí nos vamos a permitir ver qué es la investigación y vamos a responder a esta pregunta con la siguiente consigna que nos dice: la investigación es el proceso de descubrimiento de un nuevo conocimiento. Podrás aplicar diversos métodos para conocer el asunto o problema en profundidad y así ampliar o desarrollar su conocimiento para cualquier área de estudio. Por tanto, se trata de una herramienta vital porque permite comprobar o descartar hipótesis, es decir, solucionar un problema planteado. Ten en cuenta que podrías llevar a cabo tu proyecto, es decir,
debes seguir los siguientes pasos metódicos, de forma organizada y objetiva. Por esto es importante delimitar tus objetivos. Podrás encontrar varios hallazgos, como buscar soluciones a problemas puntuales o señalar las causas de una problemática. Como habrás podido apreciar, la investigación es bastante amplia y lo que se tiene que realizar es 100% efectivo, y además la información que presentarás tiene que ser objetiva. Bien, hasta aquí hemos podido estudiar cada uno de los puntos de la investigación. A continuación, iremos estudiando los tipos de investigación. Bien, la investigación es bastante amplia, por lo tanto, tiene una clasificación bastante grande, pero nosotros estudiaremos solamente algunas de ellas. A continuación, veremos la investigación exploratoria. El objetivo de esta es investigar y analizar información específica que no ha sido estudiada. Se encarga de tener un primer acercamiento para que en un futuro se pueda hacer una investigación más detallada. Ten en cuenta que al ser fenómenos poco estudiados, no se apoyan en teoría, sino en la recolección de datos que permitirán explicar o determinar ciertos patrones para una investigación más profunda. A continuación veremos la investigación descriptiva. Este tipo de investigación realiza un informe detallado sobre el fenómeno de estudio y sus características. Busca tener una información clara sobre el objeto estudiado. La investigación explicativa establece relaciones de causa y efecto e intenta establecer las consecuencias de un fenómeno específico. Tipos de investigación según el tipo de dato empleado. Investigación cualitativa, que es una de las que más se utiliza. El método de investigación cualitativo tiene como objetivo rescatar las individualidades, las particularidades del campo social con base a los conocimientos y saberes de los individuos. Cabe resaltar que la investigación cualitativa es una de las más utilizadas en nuestro contexto. Investigación cuantitativa. Realiza informes usando un método estadístico y matemático. Utiliza una gran cantidad de datos que provienen de distintos datos. Estos datos a su vez nos permiten recabar información muy importante para nuestra investigación. Además de este tipo de investigaciones existen otras. Esperamos que el tema que ya hemos desarrollado realmente haya podido disipar tus dudas y esperamos que en otra oportunidad podamos seguir desarrollando otras temáticas. ¿Qué son las fuentes de información? Desde una receta para la cocina a una investigación científica, todo el tiempo recurrimos a ellas, incluso sin darnos cuenta. Pero, ¿qué son las fuentes de información? Las fuentes de información son documentos de diversos tipos y orígenes que proveen datos y recursos sobre un tema o área determinada. Según el nivel de información, pueden ser clasificadas como primarias, secundarias o terciarias. Las fuentes primarias son las que tienen información nueva y original. Son producto de un trabajo intelectual o, por ejemplo, el reflejo de un pensamiento o ideas vinculado a un momento histórico. Algunas fuentes primarias son libros, revistas científicas y de entretenimiento, diarios, cartas, manuscritos, discursos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones públicas o privadas, leyes y normas, entrevistas, impresas o en audio, videos y películas. Las secundarias son fuentes que tienen información ordenada y elaborada como resultado de la reorganización y análisis de documentos originales. Enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. Las fuentes terciarias contienen información breve y siempre remiten a fuentes primarias y secundarias. Bibliografías, catálogo de bibliotecas, directorios, listas de lectura, artículos sobre encuestas. Pero las fuentes se pueden clasificar de otra manera, según el formato o soporte. Pueden ser textuales, audiovisuales o digitales. Por su procedencia y origen, las fuentes pueden ser personales, institucionales o documentales. En relación a la cobertura geográfica, pueden ser nacionales, internacionales, regionales o locales. También se pueden clasificar por el tipo de información o materia que tratan, es decir, generales o especializadas. Siempre es importante considerar el valor y la confiabilidad de las fuentes.
Una fuente solo es valiosa si aporta información útil y pertinente en vinculación a lo que estés investigando. Si haces una investigación sobre un animal, por ejemplo, tener notas originales del científico que lo descubrió o una noticia de un periódico de la época aportará información más valiosa que si es una recopilación de textos. Una fuente confiable es cuando los datos se ajustan a estas variables. ¿Sabes quién los aporta? ¿Un experto o institución reconocida? ¿Sabes de qué lugar las aporta? ¿Qué dice y por qué? Actualmente, comunicar y publicar información está al alcance de cualquier persona. Por eso es clave que puedas chequear el valor y la confiabilidad de las fuentes. Observa siempre estas características. Actualidad. Corrobora la fecha de publicación. Si es una fuente secundaria muy antigua, probablemente encuentres otros análisis posteriores. Objetividad. Fíjate que la información no esté cargada de sentimientos o juicios de valor. Hoy en día estamos rodeados de información y a veces puede resultar difícil saber cuál es confiable y cuál no. Desarrollar los criterios para seleccionar la información es una habilidad fundamental que necesitarás para ponerla en práctica en todos los ámbitos, como tu casa, la escuela o el trabajo. Hemos llegado a un momento muy importante, el momento de la producción. Sin lugar a dudas, el tema de fuentes y tipos de investigación ha aportado enormemente nuestros conocimientos. Por ello, te invito a que puedas visitar la biblioteca de tu comunidad, puedas consultar información de diferentes fuentes para así fortalecer tus conocimientos y desarrollar tu proyecto de investigación. Ha llegado el momento muy importante de hacer una recapitulación referente a todo lo aprendido y de hacer una pequeña recomendación en cuanto al tema desarrollado. Las fuentes y tipos de investigación que hemos estudiado son muy importantes y útiles en la sociedad, ya que nos permiten recabar información de primera línea, de primera mano, y fortalecer así más nuestro proyecto de investigación. También es muy importante que tomes en cuenta el hecho de usar fuentes fidedignas, es decir, fuentes que tengan primera línea y que tengan una bibliografía netamente revisada. Además de que es muy importante que a la hora de investigar puedas acudir a diferentes libros como también fuentes de información tecnológica. En ese entendido, espero que el tema del día de hoy te haya gustado y hayas podido aprender referente a las fuentes y tipos de investigación. Nos vemos hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.